a grabar. Sí. Ah, es muy bien, pro. Pero sí, decía, entonces, bueno, nada más hice el segundo parcial. No hice de física 1 porque ya les pasé la presentación. Entonces, temas, primero, bueno, en general, lo que es flujo eléctrico es también parte de ley de Gauss, pero pues yo creo que sí es un poquito extenso y muy importante verlo como un tema aparte casi. Al menos yo lo vi como un tema aparte porque sí es, o sea, tienes que entenderlo bien para poder entender la ley de Gauss, que en realidad lo que es ley de Gauss es muy sencillo una vez que ya entendiste eso. Entonces, primero es el campo eléctrico de las distribuciones de carga continua, pero antes tenemos que saber primero qué es una distribución de carga continua, ¿no? Aquí dice, es una colección de un gran número de cargas y están muy próximas entre sí, por eso se puede decir que están distribuidas. Ay, bueno, tengo algunos errores en la presentación que traté de corregir, pero mi PowerPoint amaneció en inglés, entonces algunas cosas están así, no sé por qué. Bueno, como sea, entonces, distribuidas continuamente sobre un cuerpo, por eso decimos que que es de carga continua, porque tienen muchísimas cargas que no nos vamos a poner a contar y que en realidad tienen una distribución igual sobre la superficie. Entonces, primero, bueno, ya de ahí entonces ya sabemos cuál es la diferencia entre la distribución de discreta y continua. La discreta la vimos en el primer parcial, que básicamente tenías, no sé, 5 o 6 cargas puntuales en cierta posición y entonces tú lo resolvías con ley de Coulomb o con principio de superposición si querías saber la fuerza eléctrica sobre una de las cargas debido a las demás cargas. Pero ahorita ya estamos viendo lo que es distribución continua, que como les dije es que la carga está continuamente distribuida sobre un cuerpo. Y para trabajar este tipo de distribución, eso es muy importante entenderlo. Dividimos la carga en pequeños elementos infinitesimales y al final sumamos todas las contribuciones para hallar el campo a la carga netos. Eso, bueno, entenderlo es muy importante, ¿no? Porque luego nos aparecen cosas como DS, DZ y entonces ya no entendemos. Pero para entenderlo mejor es como, bueno, en estas imágenes está muy, muy sencillo porque es como si yo pudiera tomar solamente un pedacito de nuestro anillo, de nuestro disco, de nuestra línea infinita. Yo solo tomo un pedacito y entonces voy a analizar lo que ese pedacito le va a hacer a mi carga de prueba o a mi distancia específica que me dan como el punto P, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tomar ese pedacito y con ese pedacito analizamos la fuerza, el campo eléctrico y sus componentes. Y después de eso solamente vamos a sumar todos esos pedacitos de área hasta juntar todo el área, ya sea del anillo o de cualquier cuerpo, ¿no? En general. Entonces, bueno, hasta ahí no hay dudas, ¿verdad? Bueno, si tienen dudas, pregunten, porque si no, por ahí algo se me pasa. Pero creo que básicamente es eso. O sea, entender que... No, o sea, ¿podrías explicar de nuevo lo de estas distribuciones? Porque pues yo la verdad no encuentro ninguna diferencia. Ahí te va. Imagínate que yo tengo... Bueno, siempre nosotros ponemos nuestro campo de referencia, ¿no? Bueno, nuestra referencia. Entonces, en la distribución discreta de cargas, nosotros decimos, bueno, pues mira, yo tengo una carga aquí, tengo otra carga acá y tengo otra carga acá. Y entonces a mí me preguntan, pues yo quiero saber cuál es la fuerza neta sobre una de las cargas, que va a ser la de hasta abajo, por ejemplo. Entonces yo tengo que saber que esta carga, no sé si, suponiendo que todas las cargas fueran positivas, por ejemplo, que esta carga me va a generar me va a generar una fuerza eléctrica sobre mi carga que estoy analizando, que es la de abajo, de repulsión, ¿no? Porque si las dos son positivas, la lanza lejos. Y luego esta, otra carga, también me va a generar repulsión. Entonces, con eso analizamos el comportamiento y ya con eso vamos a saber calcular, gracias a la ley de Coulomb, saber cuál es la fuerza eléctrica neta
que está ejerciendo otras dos cargas sobre mi carga que yo quiero analizar. Entonces, la distribución discreta viene siendo un conjunto de algunas cargas puntuales que están en cierta posición. O sea, si te das cuenta de los problemas que vimos en el RESNIC, pues venían así, ¿no? En un cubo, en las esquinas de un cubo, las cargas, o venían en cierta región del espacio, y te preguntaban principio de superposición y ley de Coulomb, ¿no? O sea, distribución discreta son algunas cargas por ahí, ¿no? En el espacio. Y en cambio la distribución continua nos está diciendo que sobre un espacio, área, volumen, lo que sea, yo tengo muchas cargas, muchas cargas puntuales distribuidas uniformemente sobre esa superficie. Entonces, es como si yo tuviera, no sé, por ejemplo, si tengo mal ejemplo, mejor, el anillo, ¿no? Si yo tengo mi anillo aquí, pues entonces sobre la superficie de mi anillo va a haber muchas cargas, no sé cuántas, hay muchas cargas. Ese es un número infinito de cargas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, que la distribución discreta son algunas cargas que actúan unas sobre otras, mientras que la distribución continua son muchas cargas repartidas uniformemente sobre la superficie que estamos analizando. Y lo que yo quiero saber generalmente en estos problemas es cuál es la fuerza neta o el campo eléctrico neto que actúa, que generan todas esas cargas en conjunto sobre un punto en específico, ya sea a una cierta distancia o, por ejemplo, podría ser también en el centro de nuestro anillo. Y en el caso de la línea podría ser una línea infinita, una línea semi-infinita de carga o una línea finita incluso de carga, que ahorita vamos a ver los tres casos. Entonces, no sé si ahí me explico. La discreta son poquitas cargas actuando unas sobre otras. Y la continua son muchas cargas distribuidas sobre una superficie, sobre un área, sobre un volumen. Ok, sí, gracias. Entonces, bueno, después no puedo mover esto. Segundo punto, lo que es la densidad, sí, densidad de carga. Y aquí nos dice que es la cantidad de carga eléctrica por unidad de longitud, otra vez longitud, área o volumen que se encuentra sobre una línea, superficie o región del espacio respectivamente. Entonces, tenemos esos tres tipos de densidad. La primera, que es la densidad de carga lineal, y entonces nosotros tenemos lo que es la letra lambda, igual a nuestra carga sobre una unidad de longitud o sobre una línea. Entonces, obviamente, nosotros sabemos que eso va a medir, bueno, se va a medir la carga en coulombs y la longitud en metros, ¿no? Y lo mismo va a suceder con la densidad de carga superficial. Tenemos carga sobre área, porque es una superficie, y obviamente la superficie se mide en metros cuadrados, ¿no? Coulombs sobre metros cuadrados. Y finalmente, la densidad volumétrica, que va a ser nuestra carga sobre una unidad de volumen y se va a medir en coulombs sobre metros cúbicos. De hecho, desde ahorita estoy haciendo un resumen muy importante de las fórmulas, por si quieren irlas anotando o algo. Si no, de todas formas, al rato les paso el archivo. Entonces, ¿hasta ahí preguntas, dudas? ¿Qué significaba la Q? La Q es carga. Por eso nos dicen que la densidad es... ¿No debería de ser minúscula? No, porque ahorita estamos hablando de la carga total. Ok, En ok. realidad no importa, también puedes poner minúsculas si hablas de una carga puntual, por ejemplo. Normalmente las cargas puntuales se les pone Q minúscula. Y pues obviamente en una carga puntual, tú sabes que la carga total es Q. Va a ser No importa, no ajá. importa si es mayúscula o minúscula. O sea, depende mucho del problema, pero en sí lo importante es saber la definición, que la densidad, ya sea lineal, superficial o volumétrica, va a ser la carga total sobre una unidad de longitud, área o volumen. Entonces, bueno, ¿dudas? ¿Más preguntas? No. Seguimos. Después, campo, ahora sí vamos a entrar a lo que es el campo establecido por la distribución continua de cargas. Dice, el campo eléctrico
Bueno, a ver, espérame, antes. Porque si no, luego me salto cosas y me regreso y sale peor. Hasta ya no hago bolas. Así. Entonces, para calcular el campo que nos va a establecer este tipo de distribución, tenemos que considerar lo que les decía al inicio, las variaciones infinitesimales del campo eléctrico producidas en el espacio debidas a las variaciones infinitesimales de la distribución de carga continua. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo un anillo, otra vez, es que me gusta mucho lo del anillo. Entonces, si yo tengo mi anillo, bueno, muy feo, pero así. Si yo tengo mi anillo, yo no puedo garantizar, o sea, al final sí, pero de entrada, yo no puedo garantizar que mi carga o mi densidad de carga va a ser igual en todos los puntos del anillo, ¿no? O sea, las variaciones que puede tener la carga sobre la superficie de mi anillo sí son importantes. Y obviamente esas variaciones en la carga van a generar variaciones en el campo. Y entonces yo no, o sea, no puedo, como digo, no puedo garantizarlo, entonces pues diría, no, pues entonces si no puedo garantizar que la carga va a ser igual y que el campo va a ser igual, pues qué caso tiene que calcularlo. Pero entonces nosotros nos ayudamos precisamente de la definición que les dije al inicio. Si yo tomo un pedacito de esa área, chiquito, o sea, está muy exagerado porque está grande, pero si yo tomo un pedacito chiquito, entonces ese pedacito va a ser tan chiquito, que no va a haber ninguna variación del campo sobre esa parte. O sea, es una parte tan chiquita que es como si pudiéramos poner, no lo sé, un pedacito tan pequeño que solamente sacara una línea de campo. Entonces, si tomo en cuenta que hay muchos pedacitos, ahora sí, después de haber dicho que los pedazos son tan pequeños que la carga no tiene variación en ese trozo del anillo, ni en ninguno de los otros, entonces ahora sí yo puedo decir que mi densidad de carga, o sea, mi unidad de carga sobre mi región en el anillo, no tiene ninguna variación. O sea, sí existen esas variaciones, pero si nosotros tomamos esta estrategia de tomar cachitos muy, muy pequeños, entonces nosotros podemos decir que es uniforme. De entrada no se puede, pero tomando en cuenta eso sí lo podemos hacer. Y entonces, esto nos va a servir para calcular ahora sí el campo, porque dice, el campo eléctrico puede calcularse al dividir la distribución en elementos infinitesimales de Q. Entonces ya dijimos que esos elementos son tan pequeños que no existe ninguna variación de carga en esos elementos. Y como no hay variación de carga, no hay variación de campo, entonces podemos decir que el campo eléctrico de cierta manera es uniforme, sumando todos esos pedacitos. Entonces dice, cada elemento de carga establece un campo de E. Es decir, cada pedacito que nosotros tomamos va a establecer un campo. Y esas contribuciones de campo son las que van a ser nuestro campo completo, ¿no? Entonces, en un punto P. Y el campo resultante en P se determina entonces a partir del principio de superposición al sumar. Oye, ¿y eso del principio de superposición, o sea, qué es en sí? ¿O cómo podemos saber bien? El principio de superposición básicamente dice que nuestra fuerza neta, nuestra fuerza total, va a ser resultante de sumar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que estamos estudiando. Es lo mismo que vimos ahorita con el ejemplo que puse de las cargas puntuales. O sea, si tú tienes 4 o 5 cargas puntuales y quieres saber cuál es la fuerza neta sobre cierta carga de ese grupo de cargas, entonces tú aplicas el principio de superposición, que te va a decir, pues si tú quieres saber la fuerza neta sobre esa carga, tienes que sumar todas las fuerzas que actúan sobre esa carga, y todas esas fuerzas vienen de las partículas que están junto a ella, ¿no? Entonces, el principio de superposición te dice
para tener el campo neto, la fuerza neta, lo que tú quieras, tienes que sumar todos los elementos que actúan sobre ese espacio, sobre ese cuerpo. Entonces, aquí nos dice, vas a usar el principio de superposición para sumar, que en nuestro caso es integrar. ¿Por qué estamos integrando? Porque estamos tomando elementos infinitesimales de Q. Entonces, esa sumatoria se va a convertir en una integral. Y entonces dice que vas a encontrar el campo integrando todas las contribuciones de campo debidas a todos los elementos de carga. Y pues eso suena lógico, ¿no? O sea, es razonable decir que si tú estás tomando pequeños pedacitos, pues al final para saber el campo completo, el campo neto, tienes que sumar todas esas contribuciones de los pedacitos que tomas, y volver a integrar el cuerpo completo, el área completa, el volumen completo. O sea, sí me entendiste. Es básicamente el Sí, principio de una suma, ¿no? superposición. Te dice que para obtener el campo neto necesitas sumar todas las contribuciones. O sea, necesitas integrar a fuerzas. Entonces, Ok. ¿hasta aquí hay dudas? ¿Dudas? Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a las fórmulas. Como decíamos, el principio de superposición, el campo eléctrico va a ser igual a la integral de todos esos elementos de E, ¿no? Que son elementos de campo que generan nuestros de Q, nuestros elementos de carga. Entonces, nosotros podemos poner esa integral de E en notación de los componentes, o sea, la suma de todos sus componentes en el plano cartesiano. Y también entonces nosotros vamos a encontrar que ese elemento de E va a ser igual. Es parecido al comportamiento de una carga puntual. Es lo que les estaba diciendo. El pedacito que tomamos es tan pequeño que puede llamarse una carga puntual. Entonces tú vas a sumar muchas cargas puntuales para poder tener el campo neto. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Oye, Tania, tengo una duda. Ajá, dime. O sea, es lo mismo el D que la E, o sea, el D es el diferencial del campo eléctrico, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en sí, ¿qué significaría bueno, ya en donde te da la fórmula para el diferencial de campo eléctrico, según yo, ¿qué significaría en sí la R? La R, bueno, la R en general se usa para denotar distancia, pero esa distancia obviamente es diferente. Nosotros, por ejemplo, en el anillo usamos el radio del anillo. Depende mucho de en qué sentido lo estés usando. Por eso esa fórmula va a cambiar dependiendo de la aplicación que tú le des. Pero en general, DE no es lo mismo que E. E es el campo neto sobre una partícula, una carga prueba o sobre un punto P en específico. Y DE es un elemento infinitesimal de... Es que suena raro. O sea, DE es un elemento pequeño, un elemento infinitesimal de E. O sea, es una parte de la letra E sin la D. Es que es difícil decirlo. ¿Sí? O sea, E es el total y DE es un pedacito de ese total. Entonces, tú vas a integrar todos esos pedacitos para poder obtener E, que es el campo neto. ¿Sí? Daniel, el D sería los pedazos del anillo que ahorita nos dibujaste, ¿verdad? Como ejemplo. Sí y no. D es un elemento de campo, sí, porque es campo, ¿no? Entonces, D es un elemento de campo generado por un elemento de carga al que llamamos DQ. Y ese elemento de carga es, a su vez, bueno, es una parte de la carga total del anillo, ¿no? Bueno, en el caso del anillo. Entonces, DE no es directamente esa parte del anillo, sino que DE es generado por DQ, que es la partecita pequeña que vamos a tomar
del anillo, de la carga del anillo. Porque no es lo mismo pensar en un pedazo de área que en un pedazo de carga, que en un pedazo de campo. Cada uno va ligado. Tú tomas un pedazo de área y ese área contiene un pedazo de carga. Entonces ese pedazo de carga va a generar un pedazo de campo. Entonces la parte que tomas es un pedazo de área. Y dentro de ese pedazo de área tú tienes un pedazo que es un pedazo de carga que es dQ. Y esa dQ te va a generar un dE. Y si tú integras todas esas dE, te vas a tener el campo neto que es E. Suena un poco enredado, pero ya si lo analizas así, no sé si se entienda bien. O sea, DQ es D y si fuera Q solo es E. Exacto. Si tú tomaras la carga neta de cualquier cuerpo, es Q, ¿no? Y entonces eso va a ser igual a, eso va a producir un campo neto E. Entonces, si ahora tú le pones el diferencial, que es un pedacito, entonces DQ va a generar DE y Q va a generar E. Es más fácil cuando lo explicas gráficamente. Por ejemplo, aquí vamos a la aplicación del anillo de carga. Entonces, aquí nos dice, y eso que me salta un montón de procedimientos, pero al final lo que importa no es tanto cómo vas viendo las fórmulas, sino más bien cómo las aplicas por ejemplo, en el anillo. Entonces, aquí tenemos la figura de la derecha, que nos dice, la figura muestra un anillo de radio, en este caso es un radio, no alcanzo a ver, pero bueno, sí sabemos que el radio, parece una letra A, pero bueno, yo le pondría R, más bien, para no confundirnos. Entonces, la figura muestra un anillo de radio R por el cual fluye una densidad lineal de carga uniforme. Ya dijimos por qué es uniforme, porque no podemos garantizarlo, pero si nosotros empezamos a tomar pedacitos pequeños, entonces el campo se vuelve uniforme en cada uno de esos pedacitos. Entonces dice, la figura muestra un anillo de radio R por el cual fluye una densidad lineal de carga uniforme y ya dijimos que esta es lambda alrededor de su circunferencia. ¿Cuál es el campo eléctrico en el punto P? Bueno, en este caso no lo señala, pero... Ajá, dime. En la primera fórmula, ¿qué significa el DS? A eso voy. A ver, espérame, esto es R. Para no confundirnos. Ay, qué fea. Bueno. Es R. Entonces, ¿qué me preguntaste? Ah, bueno, espérame. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico en el punto P a una distancia Z? Que aquí lo ponen como X. No me gusta porque suena más pro cuando le pones una Z. En el plano del anillo a lo largo del eje central. Entonces, nosotros vamos a tomar un pedazo de nuestro anillo, que va a ser, por ejemplo, el que tenemos aquí. Este pedazo de área que tenemos aquí, se llama DS. Eso es DS de aquí. Es un pedazo de área. En ese DS hay un DQ que genera un DE. Entonces, si nosotros tomamos nuestra flechita, ese DE que genera sobre P, lo tenemos así. Y si yo tomara otra, porque eso es lo bueno de estos anillos, que tienen cargas, tienen una cierta simetría, ¿no? Precisamente porque es un anillo. Entonces, si yo tomara otro pedacito de aquí, una carga hacia acá, lo que va a pasar es que yo para poder analizar estos campos eléctricos, yo lo voy a hacer con método de componentes. Entonces, lo voy a poner de otro color porque, para no confundirnos. Los dos son ¿estamos de acuerdo? O sea, los dos son dos pedacitos de anillo iguales, pequeños, que tienen un pedacito de carga de Q que genera un pedacito de campo D. Entonces,
Si yo analizo por componentes estos vectores, voy a tener obviamente componente en X y componente en Y. Y lo mismo va a pasar con la otra, ¿no? Y entonces podemos observar que lo que son los componentes en X, en este caso, que vienen siendo d seno de teta y d seno de teta, se van a anular, ¿no? Porque una está hacia el eje positivo y la otra hacia el eje negativo, entonces se anulan. Y lo único que nos va a quedar van a ser los cosenos. Entonces, cuando nosotros trabajemos con la fórmula, vamos a utilizar el coseno. El seno ya no, porque porque se cancela, ¿no? ¿Alguien tiene dudas antes de que borre eso? O sea que, a ver, literalmente sí, o sea, es que realmente no me queda claro cómo es que lo relacionas con esta fórmula del Ahí anillo. voy, ahí voy, ahí voy. Entonces, bueno, sí, lo voy a dejar para explicarlo entonces. La primera fórmula que tenemos aquí dice elemento de un campo debido a una carga puntual encerrada en un cachito de línea cuando la densidad es uniforme. Entonces, bueno, de inicio ya sabemos que, bueno, aquí tenemos nuestro pedacito de campo, ¿no? Que van a hacer muchas contribuciones para llegar al campo neto. Entonces, esto yo le llamo elemento de campo. Y ahora, debido a una carga puntual, porque dijimos que cada una de las cargas o de los pedacitos de carga de Q se pueden comportar como una carga puntual. Entonces, nosotros sabemos de entrada que esta es la constante, ¿no? K, que viene desde la ley de Coulomb. Y esta parte de aquí vamos a multiplicar la densidad lambda por el elemento de la superficie pequeña del anillo, el pedacito de anillo, y lo vamos a dividir entre el radio del anillo, que bueno, es R minúscula, pero es R pues, en radio. Entonces, esa es nuestra fórmula para saber cuál. Nosotros, este de es exactamente, este de que tenemos aquí, es esto. Esta flechita azul es de, y la flechita roja también es de. Entonces, nosotros para calcular ese vector, que es el que nos interesa, vamos a utilizar esta fórmula. No sé si me explico. ¿Por qué la ponemos así? Porque esta es nuestra constante que viene desde siempre para calcular la carga. Y luego nosotros vamos a multiplicar eso por la densidad lineal, en este caso porque es un anillo. La densidad lineal multiplicado por el pedacito de anillo que estamos tomando, dividido entre el radio de nuestro anillo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí, no? Sí, Entonces, después de eso, nos dice, sigue la fórmula azul dice, magnitud de cualquiera de los campos infinitos de campo generado, magnitud de cualquiera de los elementos infinitos de campo generados por cualquier elemento de carga, sí. Entonces, es lo mismo que les estoy diciendo. Nosotros ahora solamente, si se dan cuenta, esta es la misma ecuación que la de arriba. Lo único que cambia es que tenemos esto en vez de la R del radio, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegamos nosotros a la conclusión de que es igual? Bueno, pues nosotros vamos a tomar simplemente este triángulo que está aquí arriba. Y entonces, esta primera línea es Z, ¿no? Ya sabemos porque está a una altura Z. Luego, mi siguiente línea, que la voy a jugar con otro color. Esta línea de aquí es R, ¿no? El radio del anillo. Y entonces, yo tengo aquí otra distancia a la que le voy a llamar R', si quieres ponerla así. Que bueno, es la R grandota en este caso. Entonces,
simplemente por teorema de Pitágoras, ¿no? Si esta es R, luego este es nuestro radio, y luego este es Z, pues hacemos teorema de Pitágoras, y entonces nos va a quedar que R cuadrada va a ser igual a Z cuadrada más R cuadrada, R grandota cuadrada. Entonces sí se entiende por qué cambiamos la R chiquita por Z cuadrada más R cuadrada, ¿no? Y entonces de aquí mismo nosotros podemos saber que aquí tenemos el ángulo teta y que el coseno de teta va a ser igual a Z, que es el adyacente, sobre R grande. Ahí, así. Bueno, en este diagrama específicamente, ¿no? Si pusieras R, si cambiaras de lugar las R's, pues entonces sería sobre R chiquita, ¿no? Digo, en este diagrama así queda. Y esto es muy importante tenerlo en Pero mente. ahí está mal, ¿no? ¿En dónde? Es la mayúscula y R minúscula, como las pusiste. Sí, creo que las tengo al revés. Bueno, si las quieres poner así como las fórmulas, R, y este es R grandota. Y entonces, déjame cambiar esto. Esto póngalo porque ya no lo tengo en la presentación. Ya no me deja notar. Ahí está. Así, sí, conforme las fórmulas se quedará así. Entonces, eso es importante tenerlo en mente porque lo vamos a ocupar para sustituir después en la fórmula. Después, la tercera nos dice magnitud del elemento de campo en el eje del anillo. ¿Cómo llegamos a esta fórmula? Bueno, a ver, bueno. Dice, en términos de Z,